Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta mesa denominada La violencia contra las mujeres, de una sociedad machista a una sociedad femicida. Tenemos con nosotros a Gabriela Aguilera, de la República de Chile, y al doctor Héctor Calamicoy, de Argentina, de la provincia de Río Negro. Así que bueno, les doy la bienvenida para esta charla que va a versar en torno al tópico de la violencia contra la mujer, y cómo llega a esta realidad, cómo se llega desde la literatura, desde la ficción, pero no solamente eso, sino desde la reflexión que cada uno de ustedes pueda llegar a tener al respecto. Quería empezar preguntándote, Gabriela, acerca de un proyecto que es muy, muy interesante para que nos puedas compartir, el proyecto Basta. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de estar en este tremendo festival, en esta conversación tan necesaria, digamos, como tema y también como problemática social y desde la literatura, el género negro, en fin. Le agradezco a Fernando López que siga porfiadamente organizando estos eventos, así que lo primero es eso. Bueno, ahora te puedo contar resumidamente acerca del proyecto Basta. Es un proyecto literario que armamos entre 6 escritoras chilenas, conocidas como las Asterionas, porque tenemos una editorial que se llama Asterión, y la idea fue hacer una antología de microrelato que tuviera como base temática la violencia hacia las mujeres en sus distintas expresiones, cubriendo la mayor cantidad de ellas, digamos, y que también fuera heterogénea en términos de las edades. La idea era juntar 100 escritoras, 100 microrelatos y crear esta antología para después hacer todas las gestiones y poder integrarla a los programas de educación de Chile. No nos demoramos ni 15 días en tener los 100 microrelatos de las escritoras chilenas que se juntaron todas y nos enviaron los microrelatos, y teníamos listo el material para sacar el libro. Lo hicimos con fondos propios porque jamás el Estado nos dio ni un peso, a pesar de que concursamos a muchos fondos, pero siempre la respuesta era que era algo que no era urgente, había otras cosas más urgentes que ver, que no dábamos garantías de impacto, por ejemplo, que era algo de un tema de poco impacto. Esas eran las razones. Finalmente lo sacamos y lo lanzamos en la jornada de microficción David Lagmanovich en Mendoza, en la Uncuyo. Ahí la organizadora de esa jornada, Miriam Di Jerónimo, académica, investigadora de microficción, decidió hacer un Basta Argentina. Y se formó un grupo ahí con Sandra Bianchi, que es escritora también, editora, Leandro Hidalgo, que es escritor, y otros más, digamos, de Amor Hernández, que en ese momento estaba terminando su doctorado. Y salió el Basta Argentina, mujeres, después salió el de hombres, y así comenzó este proyecto a extenderse y a replicarse por varios países: Panamá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, cada país con sus particularidades, con sus diferencias identitarias. Y esto ha sido muy, muy estimulante para nosotros ver que este proyecto ha sido replicado de esta manera en 10 países ya, y continúan, hay 5 más en distintas etapas del proceso. Y acá en Chile, bueno, nosotros finalmente logramos sacarlo, bueno, ya tenemos 10 ediciones, ha sido traducido al inglés, al francés, está digital también, y la idea era entrar a los colegios para que los profesores pudieran tratar este tema con material literario, que fuera escrito por escritores y escritoras. Eso no ha podido ser aún. Nosotros entramos a los colegios por cualquier puerta que se abra. Cuando nos invitan a hablar de lo que sea, nosotros hablamos del Basta.
Y eso ha servido para trabajar con grupos en poblaciones, con grupos de mujeres lideresas, con estudiantes, con profesores, con bibliotecólogos, con escritores también. Y el proyecto ya lleva 10 años, hemos trabajado mucho, mucho en esto y estamos contentos por cómo se ha ido dando y lo que se puede hacer con este proyecto, porque al final hay otros artistas que se han unido, hay obras de teatro usando estos textos literarios, hay música que se ha basado en estos textos literarios y los escritores con una generosidad tremenda de donar su texto a cambio de un ejemplar. Entonces es algo que hemos podido mover a partir de la solidaridad, de, de un compromiso social de estos escritores y de su participación activa, junto con los diseñadores y los ilustradores. Entonces es un movimiento artístico, una red solidaria de microrelato, como decía nuestra querida Miriam Di Jerónimo, que ya partió hace un tiempo. Así que eso con respecto al proyecto. Yo estaba pensando dejar abierta para dentro de un rato una puertita, y me permito contar por ahí una infidencia al público, y es que estuvimos esperando hasta último momento para organizar esta mesa, porque queríamos conocer el resultado del plebiscito por la nueva Constitución. El tema o los tópicos de esta mesa hablan de una sociedad, ¿sí? Como dice textualmente, de una sociedad machista a una femicida. Y pensando en que el Estado, en presencia o en su ausencia, que es una forma de estar ausente, tiene mucho que ver, ¿sí? Haciendo o dejando que sucedan este tipo de cosas. El caso de Chile es un caso emblemático porque arrastran un reglamento de juego que viene de la época de Pinochet, entonces supongo a priori que tiene mucho que ver con la violencia en general y con la violencia hacia las mujeres en particular. Lo dejo por un momento abierto y quiero, bueno, darle también la bienvenida a Héctor Calamicoy. En el caso de Héctor, yo tengo presente que, bueno, en estos meses él está presentando una novela, es una novela que hace ya unos años recibió un apoyo del Fondo Nacional, del Fondo Nacional de las Artes, ganó una beca para poner en marcha este proyecto de escritura, y bueno, con ese apoyo pudo desarrollar y terminar finalmente publicando su novela en el Fondo Editorial Rionegrino, que de paso también la premió y la seleccionó. Bien, Héctor, quería invitarte por ahí a que nos cuentes un poco cómo fue tu trayecto desde la literatura hacia esta realidad, porque estamos tomando el caso de un femicidio resonante acá en la zona. ¿Qué nos podés decir al respecto? Hola Pablo, hola Gabriela, y a todo el público del Córdoba Mata. En esos años, porque estamos hablando del 2010, 2011, cuando yo empecé a escribir el libro, me pareció un tema muy, muy importante, si no digo un tema emergente, el caso de los femicidios, porque no solamente fue el Toño Uriarte acá en la zona, en el Alto Valle, sino también hubieron en diferentes lugares del país, ¿no? Y creo yo que fue increciendo el tema de los crímenes. Así que no mala elección, digamos, literaria. Después hubieron casos más sonados, por ejemplo, el caso de esta chica que la descartaron en una bolsa de basura en Buenos Aires, Candela, que incluso dio origen a una ficción. Fue un tema muy importante, fue una elección muy importante, pero también luego de 3 años de escritura también se desprende un diagnóstico, ¿no? Que las cosas como que cambian para mal. Y a uno le queda también el sabor amargo de decir, bueno, esto no se esclareció y todos los crímenes que vinieron después tampoco se esclarecieron, ¿no?
y el problema se tornó cada vez peor. Estaba escuchando lo que decía Gabriela con respecto a la militancia que ella lleva y todo el trabajo que han impulsado otros escritores, y bueno, es algo por lo menos que acá no se está haciendo desde los escritores. Sí, las asociaciones de mujeres sí llevan. Y creo que también hubo como una invitación de alguna productora para hacer una serie sobre el tema, pero más del morbo, ¿no? Y menos desde la reflexión. Yo creo que el trabajo que han hecho en Chile no se ha hecho acá, y es muy interesante, ¿no? Gabriela, ¿hay posibilidades de modificar la realidad desde la ficción, según tu punto de vista? O sea, a nivel de la motivación del escritor, pensando, bueno, también a la luz del proyecto colectivo que nos contás y de tu propia experiencia en particular como escritora. ¿Existe algún tipo de expectativa de modificar o de alterar esta realidad tan dura a través de literatura? A ver, yo creo que si no estuviera convencida de eso, no habríamos hecho nada nosotras, las asterianas y todas las escritoras de la red del Basta. Estamos convencidas que sí se puede, pero es un proceso también, y es un proceso que requiere actividad, requiere estar trabajando en esto. O sea, no basta solamente con, ya, yo dono mi microrelato y me desentiendo. No, de repente hay que ir a los colegios, hay que estar ahí con las personas, conversar. Fíjense que a nosotros nos pasó en varias oportunidades que presentábamos el proyecto en, por ejemplo, centros culturales, centros poblacionales, y después de que alguien leía, porque el proyecto se presentaba con lectura, y teníamos un estilo también de hacerlo que es imprimir los diferentes textos, y a medida que la gente iba llegando se le pasaba una hoja con un texto y esa persona lo leía, no necesariamente el escritor, porque podía no estar el escritor. Y ocurría un fenómeno que al principio a nosotros nos costó sostenerlo, que era una especie de catarsis, porque en ese lugar la gente se daba cuenta, principalmente mujeres, que había sido víctima, que era víctima, ¿ah? Que era sobreviviente, que tenía a alguien que había pasado por eso, y era tan tremenda el encontrarse frente a esa revelación que ocurría que después, bueno, las mujeres se acercaban llorando a nosotras y, bueno, nosotros ahí lo único que hacíamos era contener. ¿Eh? Después fuimos desarrollando ciertas habilidades para manejar eso, porque nos ayudaron, digamos, un psiquiatra que nos ayudó a saber cómo manejar eso, porque es lógico que ocurra. ¿Ya? Ahora, yo creo que todo esto es posible a través de un proceso de deseducación y de educación. ¿Ah? O sea, tenemos que darnos cuenta de qué cosas son las que tenemos todos, porque somos todos educados en esta matriz cultural, somos todos asistimos a una escuela que está inserta en un sistema patriarcal, machista, ¿no es cierto?, misógino, y que desemboca en esta sociedad femicida como es el nombre de la mesa, ¿no? En que el Estado es instigador o cómplice o actúa, como decías tú, por omisión. Entonces yo sí creo que eso es posible, y de hecho cuando hemos trabajado en colegios, con un texto se provoca la discusión de las chicas con los chiquillos también ahí, que ponen su parte, en fin, y hablan de esto de, bueno, no se debe revisar el teléfono, ¿no es cierto?, ni el Facebook, ni por qué tengo que yo prohibirle que ande con tal o cual. Tratamos de hacer esos talleres con problemáticas juveniles cuando corresponde, con problemáticas de mujeres cuando corresponde, o de hombres, que es lo último que yo estoy ahora trabajando, que no es nada de fácil, pero es un reto, un desafío, porque en el fondo es cuestionar todas estas reglas en las que hemos sido educados para levantar unas nuevas que tengan que ver con el respeto a los derechos de estas personas que son las mujeres. Eso. Gabriela, Perfecto. quería preguntarte si han tenido contacto o trabajan en conjunto con las asociaciones, ¿no?, que deben existir en Chile, con las asociaciones de lucha por derechos, ¿no?
la mujer. Y si ha salido algo bueno de eso, ¿puede ser? Mira, ¿Han tenido alguna buena... hemos trabajado con agrupaciones territoriales, más que institucionales. Y eso ha sido una experiencia realmente maravillosa porque ahí no hay nada institucional que se interponga en una relación entre nosotras en los talleres con las mujeres. Ellas tienen sus organizaciones territoriales, no sé, las ollas comunes, agrupaciones de mujeres de tercera edad, por ejemplo, y con ellas hemos trabajado juntas. En la institucionalidad es un poco más difícil. Nosotros aquí tenemos un Ministerio de la Mujer que pudimos entre todos, digamos, y digo pudimos porque todo el mundo puso su granito de arena para que durante el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, esa secretaría pasara a ser un ministerio. Pero ahora durante el gobierno de Piñera hemos tenido unas ministras de la mujer que realmente dan, bueno, decimos, ¿no? Hashtag no tenemos ministra. Escuché que la ministra estaba siendo cuestionada, sí. Sí, las dos que hemos tenido. Ellas son tradicionales. Disculpa. Dime nomás. Que son como de otra clase social y no están muy conscientes de las falencias que tiene la mujer chilena. Pero sabes, más que de otra clase social, son conservadoras porque lo más posible es que en la clase a la que ellas pertenecen, las mujeres sufran violencia de otras formas, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual. Deben vivirla terriblemente como en otros espacios se viven otros tipos de violencia. Lo que pasa es que ellas son conservadoras y tienen un pensamiento en ese sentido poco liberador también, ¿no? Sino que se centran como en el hecho en sí, o sea, este asesinato, este femicidio por este agresor. Nosotros estamos hablando del feminicidio como un fenómeno social en el que tiene que ver profundamente el Estado. O sea, cuando una mujer va a hacer una denuncia, a pesar de un protocolo, y que un carabinero le diga, señora, pero es su marido, trate de arreglarse con él. Ha ido perdiéndose eso poco a poco, pero aún continúa ese tipo de cosas. Yo las he vivido hace un mes atrás cuando acompañé a alguien a hacer una denuncia. Y tuvimos que soportar, no esa frase, pero algo similar. Algo similar. ¿Cómo? O sea, señora, pero ¿usted cree que no hay arreglo? No se puede hacer. Bueno, quería darles a ambos, ¿no es cierto? Por lo que dice Gabriela, bueno, se advierte la presencia cuando ella habla de las instituciones, la institución / Estado, como un obstaculizador, más que como un viabilizador. De hecho, hasta incluso el proyecto Basta, me contabas, ¿no es cierto?, que buscaron la forma de autogestionarlo porque a la institucionalidad le carecía de interés. Entonces, quería preguntarles a ambos si ante este poder obstaculizador, por distintos motivos, los que sean, que tienen los estados o las instituciones frente a esta temática, se han encontrado con trabas concretas o con la decisión de ponerse un límite como escritores a la hora de contar. Poner el nombre y el apellido, me refiero a eso. ¿Qué experiencia tienen frente a esta problemática? Bueno, voy a empezar yo. Principalmente, con respecto al Estado, digamos, ayer creo que escuchaba un poquito a Gabriela que decía esto de aferrarnos a la realidad. Y nosotros, si nos aferramos a la realidad con los datos de las cosas que investigamos o que buscamos,
nos vemos sobrepasados por la cantidad de omisiones, por la dejadez, por la falta de investigaciones serias. El Estado funciona como una cosa inerte, que está ahí, y principalmente con respecto a las mujeres no hace mucho. Y tenías razón, Gabriela, cuando aclaraste que en las diferentes estratos sociales sucede lo mismo, ¿no? Vimos esta semana acá en Argentina el caso del empresario que mató a la mujer y los enterraron juntos, por ejemplo. Un caso terrible. Y en el caso particular que investigué yo, el Estado actuó por omisión, por ejemplo, cuando dijo que la chica se había escapado con un novio. Y uno de los puntos principales, el perito que se hizo cargo de la investigación. Si te parece comentar qué fue el caso. ¿Repetir la pregunta? Sí, no, si te parece comentar cuál es el caso del que estamos hablando, cuál fue la investigación que abarcaste con tu novela. Claro, el caso que detona el libro, que en realidad iba a partir como una non-fiction y después se disolvió en el camino, por la cantidad de datos abrumadores. El caso es de la adolescente Otoño Uriarte, que desapareció en la localidad de Fernández Oro en el 2008. Y encontraron los que vendrían a ser los restos de la chica 6 o 7 meses después en un canal de riego. Y bueno, el caso sirve porque se detonan todas las hipótesis que se manejan desde el Estado, ¿no? Y desde la sociedad misma. Por ejemplo, red de trata, chica que se escapa con el novio, red de prostitución, policía mezclada. Todo el imaginario popular se paseó por esta historia, ¿no? Y ese abanico de hipótesis yo lo trato en el libro. Y lo dejo abierto, digamos, porque el caso sigue sin solución. Más allá de eso, tomo como recurso en el libro de escritura no poner nombres. Borré todas las referencias textuales del libro, digamos. No hay nombres de personas, solamente quedan los nombres de lugares. Porque era tan abrumador, digamos, el caso, digamos, que uno dice, wow, ¿cómo puede un juez contestar así? ¿Cómo puede vivir el sospechoso a media cuadra de donde muere la chica y nadie lo va a buscar? ¿Cómo la policía se va a los cabarets a buscar pistas con plata del Estado? Bueno, cuestiones así se repiten. Entonces, digamos, la realidad te sobrepasa y en ese sentido uno se recuesta en la ficción y en los procedimientos, ¿no? Esa fue mi experiencia, por lo menos. Si bien no hay nombres propios, ¿están nombradas las instituciones? Sí, las instituciones y la forma de trabajo de las instituciones sí están nombradas y también descriptas. Cómo trabaja la policía, que no es una policía profesional. Cómo trabajan los fiscales y los jueces, que tampoco están formados para investigar de forma efectiva. Tanto así que tienen que contratar un perito criminalístico para trabajar en el caso, porque no le encontraban la vuelta. Y al perito no le pagaron tampoco. También se queja el perito. Pero bueno, ese es el estado del que hablaba ahí, que por lo menos acá en Argentina se queda quieto, no hace nada tan dramático. En Chile he escuchado que el Estado ataca y con fuerza, digamos, Carabinero es una fuerza policial de choque, que no solamente no hace nada, sino que se ocupa de maltratar a los ciudadanos, ¿no? No sé qué podés opinar de eso, Gabriela.
Bueno, mira, yo estoy muy contenta con este resultado del plebiscito, con lo que se nos viene, y una de las cosas que estamos claros que tenemos que cambiar y que no basta con refundar, es hacer una cosa absolutamente distinta, tiene que ver con las policías. Las policías en general tienen una formación que yo diría que en los últimos años ha empezado a ser algo más profesional. El carabinero, el general de carabineros de hoy no es el mismo general de carabineros de hace 50 o 60 años, pero la corrupción socava las bases de las instituciones. Entonces, esto que cuentas tú, Héctor, cuando dices, claro, las excusas que da la policía, se fue de viaje, anda con el novio, eso aquí lo escuchamos hasta el hartazgo. Entonces, cuando una policía parte con ese preconcepto de que cuando desaparece una mujer o se fue con un hombre o anda por ahí con 1000 hombres, tomando, dándose la gran vida, cuando parten con esa suposición, tienen lo que le llaman ellos mismos la visión de túnel, o sea, ya no pueden ver ninguna otra probabilidad o posibilidad a su alrededor, sino que van solamente buscando eso. Aquí tuvimos un caso emblemático, el caso de Alto Hospicio, que al final era un asesino serial que estaba en el norte de Chile, en Alto Hospicio, que es una ciudad chiquita cerca de Iquique, en el norte, la primera región. Y efectivamente el tipo de investigación que se hizo fue partiendo de ese supuesto. Se fue con el novio, se fue a trabajar a Perú en los cabarets, debe andar por ahí con las amigas drogándose y tomando, y eran adolescentes, niñas que habían partido en la mañana a su colegio y no aparecían nunca más. Bueno, finalmente se logró capturar a ese asesino, no porque las policías hubieran hecho un buen trabajo de investigación, sino que porque hubo una chica que sobrevivió al ataque y logró salir del pozo donde él la había tirado, el pozo minero donde la había tirado, y logró pedir ayuda. Y a partir de eso, digamos, logró encontrarse al asesino, se juzgó, está cumpliendo condena. De ahí en adelante se espera y se esperaba, digamos, desde todos lados, incluso yo creo desde muchos legisladores, que la policía cuando empieza a investigar algo no parta con una suposición como esa, y menos en los asesinatos de mujeres. Mira, desde agosto, julio, julio de 2016, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres comenzó a hacer un listado de casos que están en seguimiento. Tenemos 82 hasta ahora. De esas, 10 mujeres son NN, o sea, son mujeres que entre 2016 y 2020 no han sido ni siquiera identificadas. Ni siquiera identificadas. Son 80 y tantos casos de mujeres que aparecieron en canales de regadío, en pozos, a la orilla del camino, en sitios eriazos, en ríos, en tambores. Entonces, es una cosa tan horrorosa, tan horrible, que uno no se explica cómo en una sociedad no hay mayor preocupación por esto. Porque si yo dijera que hay entre 2016 y 2020 han desaparecido, por ejemplo, 87 ciudadanos hindúes, a lo mejor se asustarían, se preocuparían. O que entre 2016 y 2020 han desaparecido 15 o 25 ciudadanos norteamericanos, seguramente se preocuparían mucho. Pero desaparecen mujeres y a nadie le importa, a nadie le preocupa. Es una más, salvo cuando el caso como el que tú cuentas, Héctor, remece públicamente a la sociedad. Aquí hemos tenido 2 este último tiempo, muy cercanos, y eso ha provocado mucho movimiento, claramente, pero queda pegado a ese caso. ¿Te fijas? No, como dice Héctor, no hay una reflexión mayor sobre qué es lo que se está diciendo, qué es lo que están indicando estas cifras. ¿Por qué hablamos como hablamos y decimos lo que decimos? ¿Por qué la policía hace eso? ¿Por qué un juez dice, yo me atengo al derecho, así que tengo que darle la libertad a una persona antes que cumpla su condena porque él tiene buena conducta y cumplió la mitad de la condena? Y el tipo va y mata a otra mujer nuevamente. Fíjate, entonces, esto es algo que uno no comprende cuando está en este barullo. Y la escritura, para mí, por lo menos, Mirá, es una forma de consignar, de registrar. Perdona, Héctor. Mirá, Gabriela, te quería señalar que acá en estos días hubo un caso parecido, ¿no? 20 años atrás, un domador
de caballos, secuestraba a chicas y se las llevaba al campo y las torturaba. Les cosía la boca, las violaba. 20 años estuvo encerrado. Le dieron la libertad por buena conducta, aunque se sabía que podía reincidir, porque no se había rehabilitado. Pino Binet, es un caso muy, muy famoso. Alguien hizo justicia por mano propia, lo mataron en la calle. Alguna de pariente de las víctimas lo mató. Murió ayer o antes de ayer en el hospital. Pero fíjate que el tipo no estaba rehabilitado, ¿eh? El mismo fiscal y el juez dijeron que no podía salir a la calle, pero tenían que soltarlo. Los psicópatas no tienen rehabilitación. Los psicópatas no tienen rehabilitación. Es una estructura de personalidad. Eso no tiene rehabilitación. Bueno, este señor Pino Binet, bueno, lo soltaron y lo mataron también. Bueno, varios, acá la región tiene muchos casos así que son estrepitosos, ¿no? Famoso es el caso que sentó jurisprudencia, ¿no? De Pucci, que lo condenan en ausencia del cuerpo de la mujer, digamos. Mata a la mujer y la hace desaparecer y nunca más. Cuando lo sueltan unos 20 años después, vuelve a hacer lo mismo con otra chica, digamos, y ahí lo vuelven a encerrar y se suicida en la cárcel. Digamos que la justicia no está preparada, la legislación no está preparada, ni siquiera están preparadas las cárceles para abordar el tema. Tenemos realidades parecidas, eso es lo que te quiero decir. Así es, exactamente. No están preparados ni el sistema judicial, ni el sistema social, ni el sistema educativo, nada. Entonces hay que hacer algo. Y por último, uno desde su lugar de escritor hace algo. Denuncia o registra o empatiza, hace algo. Gabriela, Héctor, y como para ir cerrando, porque creo que ya el tiempo va llegando a su fin, si bien creo que sentimos que recién estamos empezando y tenemos muchas cosas para contar, ¿no? Pero bueno, quería detenerme en este punto, el escritor hace algo. Quería preguntarles, por un lado, si consideran que tienen un límite o que tienen algún tipo de obstáculo para contar a fondo lo que se quiere contar. Y después, algo más amplio, si se plantean cómo contar las cosas, en base a lo que quieran contar, si se plantean el cómo, ¿sí? Llámese la técnica narrativa o la perspectiva desde la cual lo van a contar. Yo en el caso de Héctor pude leer su novela, omitimos los nombres, y sé que hay un narrador que es equidistante de los actores del conflicto. O sea, es un narrador que se entrevista con el padre de la víctima, de Otoño, se entrevista con el presunto asesino, se entrevista con el forense, pero creo que guarda una equidistancia. Lo que hace es muestra. ¿Se plantean la manera o desde qué lugar van a contar digamos, la historia que van a contar? Gabriela, ¿vos qué me podés decir acerca de esto? Mira, yo siempre digo que yo no busco las historias, ¿eh? Las historias me buscan a mí. Por A, B o C, yo me encuentro con las historias. Me encuentro con una madre, con una hermana, de repente con el caso en los diarios o ciertos elementos que se relacionan mucho con algunas cosas cotidianas de uno. ¿eh? Hace poco, bueno, no hace poco en realidad, una chica que desapareció, Fernanda, estaba embarazada, desaparece, la madre está segura que está en esa casa que le decían la bodega, ella sabe que está ahí su hija, nadie le hizo caso, pasó el tiempo, más de un año, finalmente, y estuvo la policía ahí, estuvieron los equipos de rastreo, no encontraron nada. Hasta que finalmente, bueno, efectivamente estaba ahí la chica, ¿no? Y la encuentran, y Fernanda Maciel es un emblema también de esto de la policía partiendo con un preconcepto, de que anda por ahí loqueando con su guagua, o hay relación con el narcotráfico, que eso también les gusta mucho. Hay relación con el narcotráfico y ya no importa.
Entonces, yo siento que ahí a mí se me van provocando estos lazos emocionales con determinados casos. Y he escrito desde el punto de vista del agresor, y he escrito desde el punto de vista de la víctima y de su grupo, pero también desde la policía y desde el Estado, porque me interesan todos esos puntos de vista. Todos son parte del fenómeno social al final. Y también uno como escritor, que puede ser un observador. En este caso yo no he leído la novela de Héctor, pero me imagino que al usar como la entrevista como elemento, digamos, narrativo, eso le da una cierta distancia, obviamente que puede él mantenerla a lo largo del libro. Lo he usado como técnica también, pero trato de utilizar todas las que se me vayan armando en el momento con el caso. Por ejemplo, no sé, hay un caso de una niñita que un vecino la raptó y la violó y la niñita apareció como 12 años después porque demolieron la casa, la madre viviendo a media cuadra. Y yo, por ejemplo, para contar ese caso, lo conté con un narrador omnisciente desde la muerte, en que la que habla es la niña, que está muerta, pero que no sabe por qué está ahí, no entiende por qué está ahí. Entonces, uno va usando distintas técnicas. Bien. Sí, Héctor, con respecto a la técnica o cómo contar esto, yo creo que tiene Sí. que ver con... Es tan grande el caudal de desgracias, digamos, para contar, que a veces termina uno como tomando cierta distancia y además tomando un humor negro, digamos, porque llegás a un punto de que no... Es un montón de desgracias, digamos, que se pueden evitar en muchos casos, o quizá con educación. Y como escritor uno aborda la temática. Yo te estaba por decir que es casi como, estamos creando un nuevo género, un subgénero dentro del género negro, digamos, la policía latinoamericana. Que venga el caso, ayer, ¿se acuerdan que les dije yo que se difiere de la policía norteamericana, que son todos buenos, pero quizás porque la policía latinoamericana no tiene tan buena prensa, ¿no? Como la Claro. norteamericana, ¿no? La norteamericana matan negros, gente de color, con una liviandad terrible, digamos. Les disparan por la espalda, grabados incluso, los ahogan. Y siguen siendo buenos. Habría que pensar cómo los venden de bien, ¿no? Porque Sí. los venden bien. Pero bueno, Los eso hacen, sería para otro tema. Yo creo que en nuestra región un policía héroe ya de movida es inverosímil. Hay que hacer un gran trabajo como para poder generar empatía. Pero es tan violenta nuestra historia y hay en esto, digamos, compartimos con nuestro país vecino algunas características que sí, que un representante de la fuerza honrado, honorable, el héroe hollywoodense, difícil que encaje. No existe. Y en ese caso, Un quizá lo más carabinero bueno. posible, en ese caso, quizá lo más posible que pudiera ocurrir es que o lo matan sus compañeros o sucumbe también a la corrupción y al sistema porque no hay nada más que hacer. Y esa disyuntiva valórica en la policía es muy interesante. México la lleva en eso, ¿no? Pero nosotros tampoco nos quedamos atrás. Vos sabés que me hiciste acordar de Bueno, 2666 ¿Sí? de Bolaño. De Bolaño. Sí, trata el tema, ¿viste? De las maquiladoras, los asesinatos. Sí, no, el retrato que hace Bolaño de la tía es estremecedor. Gabriela, Héctor, se nos ha terminado el tiempo, seguramente que nos vamos a quedar con ganas de seguir charlando.
Pero bueno, quería saludarlos, despedirlos y bueno, que nos podamos despedir de nuestros televidentes, o como se llame, zoomvidentes. Bueno, les agradezco mucho haber Sí, participado en más que nada esta. agradecerles a todos por la invitación, ¿no? Y agradecerte a vos, Pablo, a Fernando, a Gabriela por compartir este momento que es tan importante de la reflexión, ¿no? Sí. Y bueno, de toda la gente que organizó el festivalón, que es una iniciativa más que interesante. Así que bueno, los despido y les agradezco haber estado acá en este ratito. Muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Nos vemos. Sí.